todos, bienvenidos a este video. Soy Emily Mendoza y junto con mi compañero Jonathan Sorto les hablaremos de un concepto fundamental en probabilidad y estadística, como lo son las variables aleatorias continuas. Acompáñenos a lo largo de este recorrido donde podremos conocer qué son, cómo se usan y por qué son tan relevantes en el mundo real. Para que tengan una idea clara de todo lo que veremos, aquí está nuestro índice de contenidos. Tenemos como primer punto una introducción, de ahí conceptos, diferencias de variables aleatorias continuas, cómo identificarlas, características, propiedades, la función de densidad de la probabilidad, distribución normal, distribución uniforme y por último una conclusión. Empecemos con la introducción que dice: en probabilidad y estadística, las variables aleatorias se dividen en discretas cuando se cuentan y continuas cuando se miden. Estas últimas pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo real, y ejemplos comunes son la estatura, el tiempo o la temperatura. Su estudio es fundamental porque permiten calcular probabilidades como áreas bajo una curva, trabajar con funciones de densidad y comprender distribuciones importantes como la uniforme y la normal, que tienen múltiples aplicaciones en la vida real. Piensen en la estatura de una persona, el tiempo de espera en una fila o la temperatura ambiente. No estamos limitados a números enteros, podemos tener decimales y entre estos valores siempre hay otro. Y estudiar estas variables pues es fundamental porque nos permite calcular probabilidades como área bajo una curva, trabajar con funciones de densidad y entender distribuciones como la uniforme y la normal, que tienen aplicaciones en ingeniería, economía, ciencia de la salud y mucho más. Entonces, ¿qué es exactamente una variable aleatoria continua? Es aquella que puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo de la recta real. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Imaginemos que queremos medir la altura de una persona. No solo podemos tener 1,70 o 1,71 metros. Entre esos dos valores hay infinitas posibilidades, como por ejemplo que mida 1,701 milésimas de metro o 1,7001 milésimas de metro, y así. La continuidad implica que no hay huecos entre los valores. Para afianzar este concepto es crucial contrastarlo con su contraparte, las variables discretas. Y dice que una variable discreta es aquella que se puede contar. Por ejemplo, el número de hermanos, el número de zapatos que tienes o la cantidad de autos en un estacionamiento. Siempre son números enteros: 0, 1, 2, 3, etcétera. Porque obviamente ya no podemos decir que tenemos 2,5 carros estacionados. En cambio, una variable continua es aquella que se mide y que puede tomar infinitos valores dentro de un rango. Ejemplos: la altura de una persona, el peso de un objeto, el tiempo que tardas en hacer un recorrido, la temperatura de un día. También vea el tiempo que esperamos en una fila. Podemos esperar de 2,50 centésimas de minutos o 2,51 centésimas de minuto. Ahora vamos a ver 4 estrategias para poder identificarlas. La primera es: si se cuenta es discreta y si se mide es continua. Ejemplos: el número de autos en un parqueo es discreta, el tiempo de espera en una cola es continua. 2. Fíjate si existe infinitos valores intermedios. Entre 1,60 y 1,70 metros hay infinitos valores. Pues sí, entonces es continua. Tercero, observa si aparecen decimales o fracciones. Las variables continuas aceptan decimales, incluso infinitos.
4. Si la variable tiene intervalos o rangos, es continua. Probabilidades de que una persona mida entre 1,65 y 1,75 metros. Ahora hablemos de las tres características principales de las variables aleatorias continuas. Son esenciales para entender por qué se comportan de manera diferente a las discretas. La primera característica dice que se miden, no se cuentan. Las variables continuas no se pueden contar como uno, 2 y 3, sino que se miden con instrumentos de precisión, como reglas, termómetros o relojes. Por ejemplo, la estatura de una persona puede ser 1,72 metros o también puede ser 1,725 metros, etcétera. La temperatura en una ciudad puede ser 28,5 grados Celsius o 28,53 grados Celsius. Cada medición puede ser más y más precisa, no hay un siguiente valor definido como en las discretas. La segunda característica dice, se trabajan con intervalos. Como hay infinitos valores posibles, no tiene sentido hablar de un valor exacto. En su lugar, siempre trabajamos con rangos o intervalos. Por ejemplo, el peso de un paquete puede estar entre 2,5 kilogramos y 3 kilogramos. El tiempo de una carrera puede estar entre 9,5 y 10 segundos. La probabilidad siempre se refiere a que la variable caiga dentro de un intervalo. Nuestra tercera característica dice, pueden expresarse con decimales y fracciones. Estas variables aceptan cualquier valor real dentro de un rango, por lo que podemos usar decimales o fracciones. Ejemplos, tiempo que tarda un estudiante en resolver un ejercicio puede ser de 12,5 o dos enteros, un medio minutos. Cantidad de leche en un vaso puede ser de 0,75 litros y 3 cuartos de litros. La longitud de un lápiz puede ser 15,2 centímetros o 76 centímetros. La temperatura de un cuarto puede ser de 23,4 grados Celsius o de 117 quintos grados Celsius. El peso de un paquete puede ser de 2,35 kilogramos o de 235 centésimos de kilogramo. Ahora vamos a ver las propiedades. La primera propiedad dice que la probabilidad de un valor exacto es cero. Esta propiedad es quizás la más importante y contraintuitiva de las variables continuas. Pero, ¿qué significa esto? Imaginemos que queremos medir la altura de una persona. Dice que la probabilidad de que una persona mida exactamente 1,70 metros es cero. Solo tiene sentido hablar de intervalos como entre 1,70 y 1,75 metros. Dice que también lo mismo con el tiempo. No se calcula la probabilidad de que dure exactamente 10 segundos, sino entre 10 y 11 segundos. Buenas, continuando con las propiedades de las variables aleatorias continuas, tenemos una que es muy importante sobre la probabilidad total en todo el espacio debe ser uno. Pues en esta propiedad es que todo el espacio es posible. Estos valores deben sumar lo que es uno porque estamos seguros de que algo va a ocurrir en esa probabilidad. Pues como ejemplo tenemos, si medimos la temperatura corporal de todas las personas, la probabilidad de que esté en algún valor posible. Pues esa probabilidad va a estar en un valor posible. Hablando de las temperaturas, pues puede ser que uno tenga temperatura de 20 grados, otro de 25 y otro de 30 grados, pero algún valor dentro de ese rango va a suceder. Por eso, al sumar todas las probabilidades, obtendremos uno. Y la otra propiedad que tenemos es la probabilidad siempre se calcula en rangos. Pues estas nos explica que tenemos un rango
En nuestra densidad, que viene siendo como no usamos una tabla, sino como unas funciones, una distribución de curvas en un plano. Esa curva nos va a decir los valores probables y en eso va a haber un intervalo, lo cual nos va a dar lo que es nuestro valor, ¿verdad? Entonces, como ejemplo tenemos, si medimos la temperatura corporal de todas las personas, la probabilidad de que esté en algún valor posible. Pues en ese intervalo va a estar ese valor posible. Y como continuando, tenemos lo que es la función de la densidad de la probabilidad. Densidad de la probabilidad. Lo que podemos observar aquí, que con la variable aleatoria continua, trabajamos aquí con lo que son las curvas, y nos dice que es una función que nos indica qué tan probable es que una variable continua tome valores cercanos a cierto número. Y tenemos algunas características, lo que son de esta densidad, que ya se las habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? La probabilidad de que un valor sea exacto igual a cero. La probabilidad se calcula sobre intervalos del punto A al punto B, pues según la probabilidad que andemos encontrando, del punto A un punto B que andemos buscando, ahí se va a calcular la probabilidad de nuestros decimales o valores que tomemos, y estos son infinitos, pero vamos a ver un intervalo. El área debajo de la curva es igual a 1, representa todas las probabilidades. Y tenemos, es una curva que nos dice qué valores son más probables. La altura indica la densidad de probabilidad, más alto igual a más probable, la más bajo igual menos probable. También veremos algunos ejemplos típicos de la densidad de esto de las variables aleatorias continuas sobre uniforme, normal y exponencial. Pues ya explicando lo que es aquí nuestra curva, ya sabemos que es una curva de valores de intervalo que indica qué tan probable es cada valor dentro de un rango. La curva no nos da de probabilidades directas, sino densidades. La probabilidad real se obtiene calculando el área bajo la curva. Si vemos un gráfico, las zonas más altas de la curva indica valores más frecuentes, que sería esto de aquí. Y si vamos a las zonas más bajas, son como valores menos frecuentes. Eso sería lo que es la función de la densidad de la probabilidad. Y pues como explicación de una forma más sencilla, puede ser que imaginemos que observemos la altura de todos los estudiantes de una clase. Pues ahí esa curva se levantaría alrededor de la media, ¿no? Y digamos que pongamos un rango de 1,65 a metros a 1,75 metros. Bajaría, digamos que bajaría a los extremos de unos 1,50 metros a 1,90 metros. Pues ahí en esos rangos de altura hay valores de decimales infinitos. No todos van a tener la misma probabilidad de medir lo mismo, pero siempre hay un rango donde se centra la mayoría. Va a haber un rango ahí donde hay varios más o menos con esa factura y ahí se va a centrar más lo que es nuestra densidad. Bueno, ahora continuamos con lo que es la distribución uniforme continua. Pues como tenemos esta distribución, son todos los valores dentro de un intervalo, tienen la misma probabilidad. La curva es plana y como ejemplo tenemos esperar a que un semáforo cambie si llegas en un instante aleatorio.
Si el semáforo dura 60 segundos y llegas en cualquier instante del minuto, cada segundo es igualmente probable. Y por aquí tenemos una pequeña formulita de esta distribución uniforme continua. Como nos dice que todos los valores dentro de un intervalo tienen la misma probabilidad en una línea plana, es casi como un rectángulo que nos ubica del A al B. Hablando del ejemplo del semáforo, si el semáforo dura 60 segundos y llegas a un instante aleatorio, cualquier segundo tiene la misma probabilidad de que lo veas en rojo o en verde. No hay un segundo más probable que el otro. Ocurre al instante. Al- y eso sería lo que es la distribución uniforme continua. Continuando con otro ejemplo de variables aleatorias continuas, está la distribución normal, que esta ya la hemos observado muchas veces, es la que más se utiliza, ¿verdad? De la campana de Gauss. Y tenemos que los valores cercanos a la media son los más probables. Que la media viene estando por acá, estos son los valores más probables. Es en forma de campana y es simétrica. ¿Está? Y es simétrica al doblarla. Se puede doblar y pues las dos partes van a ser iguales. Y como ejemplo tenemos la altura de estudiantes en una clase, la mayoría alrededor de la media, pocos extremos. Como nos dice que, digamos, los valores más cercanos a la media, nos dice, son los más frecuentes si medimos las alturas en un salón. La mayoría estarán alrededor del promedio y pocos serán muy bajos o muy altos también. Y eso sería lo que es la distribución normal de la campana de Gauss. Y como siguiente tenemos lo que es la distribución exponencial. La distribución exponencial, aquí nos aparece que es una fórmula más extensa, que es todavía más extensa este ejemplo de variable aleatoria continua, y nos dice que se usa para tiempos de esperas o procesos donde los eventos raros ocurren con menos frecuencias. También nos habla, la curva disminuye rápidamente. Y como ejemplo tenemos tiempo entre llamadas en un call center, pocos esperan, muchos esperan pocos. Pues aquí en esta se usa para tiempos de espera, nos dicen, o fenómenos que ocurren de manera aleatoria o con cierta tasa de, de los tiempos de espera que va a haber, ¿verdad? La curva empieza, se puede decir, en forma alta y cae rápidamente para abajo, ¿verdad? Entonces, como el ejemplo del call center, si mides el tiempo entre llamadas, la mayoría de personas espera poco tiempo y solo unas pocas esperan mucho. Digamos que esta gráfica es como un tobogán que arranca de lo más alto y va bajando rápidamente conforme el tiempo aumente. Y pues, en conclusión, tenemos que las variables aleatorias continuas permiten describir fenómenos uy, que miden y no se cuentan, como la altura del peso o el tiempo. Su estudio es fundamental para comprender cómo se distribuyen los valores en la vida real y las distribuciones más importantes.
como la uniforme y la normal nos ayuda a representar y analizar datos continuos de manera clara y sencilla. Pues como nos dice aquí, pues esta es las variables aleatorias continuas. Son de que no se pueden, digamos, medir porque son infinitas. Dentro de un intervalo vas a encontrar infinitos decimales en esos intervalos. Este, esto nos habla de los intervalos, también tienen que dar igual a uno. Nos habla también sobre la función de la densidad, de la curva representa las probabilidades, las distribuciones principales que suelen haber, la uniforme, la exponencial, la normal. Estas variables aleatorias continuas se aplican en muchos ámbitos, en la economía, en la ingeniería, en la biología y en cualquier área donde necesitemos entender fenómenos medibles, así como de que tengan varios decimales infinitos en un lapso de un intervalo a otro. Y pues esto sería nuestra participación en esta explicación del tema número 1 de las variables aleatorias continuas. Muchas gracias por su atención.